El congresista Roberto Angulo Álvarez, que representa en el Parlamento a Gana Perú, ha presentado un proyecto de ley que garantiza la libertad de empresa. Y esto está relacionado con el sector educación. Y se ha señalado que no tienen estos empresarios en el sector de educación por qué preocuparse por la autógrafa de la ley 142, que ha sido aprobada recientemente por el Congreso, pues en ella se garantiza la libertad de empresa y les permite no perder, dice, un cliente, al contrario, fidelizarlo. El congresista está justamente aquí en nuestros estudios. Congresista Roberto Angulo Álvarez, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Gracias. A ver, cuéntele a los ciudadanos que nos están escuchando cuál es la filosofía de esta norma que se ha aprobado en el Congreso. Bueno, esta norma le hemos denominado norma de la dignidad del estudiante. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso, o casi por unanimidad. Hemos tenido 66 votos a favor y 4 abstenciones y ninguno en contra. Y se trata de una ley que permite a los estudiantes asistir a clases pese a tener algunas deudas con respecto a su pensión mensual, y que estos estudiantes puedan regularizar su deuda cuando terminen el ciclo o cuando quieran inscribirse para el ciclo subsiguiente. Entonces es una norma que está protegida por la Constitución. Los artículos 16, 17, 19 de la Constitución les brindan a las entidades privadas, educativas privadas, les brindan ciertas exoneraciones, ciertas excepciones con respecto al pago de tributos. Pero esto, congresista, en el fondo, ¿qué es lo que busca? ¿Promover una educación privada mucho más proactiva? O sea, ¿cuál es en el fondo la intencionalidad? En el fondo, aparte de las facilidades que se otorgan. Claro, en el fondo es proteger a la juventud, porque todos nosotros estamos sometidos a la eventualidad de una crisis económica. Supongamos que una familia tengamos a 2 hijos en la universidad y bueno, el padre de familia que está trabajando se enferma o sufre un accidente, tiene un problema económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Los jóvenes que se ven imposibilitados de pagar su pensión van a ser retirados de la universidad. ¿Qué significa ello? Significa que vamos a tener 2 jóvenes en las calles. Vamos a tener 2 jóvenes que están resentidos porque no se les permite estudiar. Por una eventualidad. No es que ellos no quieran pagar, no es que ellos sean morosos de naturaleza, sino simplemente es que están con problemas económicos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, si la universidad tiene ciertas prerrogativas, si la universidad tiene ciertas exoneraciones y ayuda del Estado, ¿por qué la universidad también no ayuda a estos jóvenes? Y entonces lo que se quiere es, y la filosofía fundamental es proteger a estos jóvenes, ¿no? Decir y fundamentar, decir que la educación es un derecho fundamental del ser humano. Ya, pero esto está relacionado específicamente, por ejemplo, a la educación privada, no pública, ¿no es cierto? Privada y pública también, porque hay algunas entidades, muchas personas tienen en este momento enormes dificultades, ¿no es cierto? ¿Cómo haría el Estado, cómo se articularía este apoyo al estudiante que, como usted dice, requeriría tener una cobertura asegurada? Claro, hay aulas de clase, hay profesores que no dejan de estar en las aulas simplemente porque falte 1 o 2 alumnos, ¿no? O sea, la universidad no se va a perjudicar en nada, porque la universidad va a seguir teniendo los mismos costos y los mismos gastos que tiene siempre, ¿no? O sea, que no va a haber ningún problema sobre ello. La universidad, además, va a fidelizar a un alumno, porque el alumno
en algún momento va a tener que pagar. En cambio, si lo está retirando de clases, este alumno va a verse doblemente perjudicado. Primero, porque no asiste a clases y por consiguiente pierde tiempo. Sí, segundo, porque ha pagado su matrícula, ha pagado algunos meses y pierde también ese pago, ¿no? A ver si logro, digamos, captar un poco el mensaje. Los estudiantes que no puedan pagar su mensualidad no se van a retirar a las universidades o institutos, van a continuar y no se va a perder un alumno, dice, ¿no es cierto? Correcto. Y el alumno va a perder, tampoco no va a perder Pero clases. la universidad que deja de recibir el pago mensual se perjudica. ¿Cuál es la contraparte? ¿En qué momento actúan, digamos, el sector privado ahí? Bueno, hay que ver en qué se perjudica. Se perjudica cuando no cobra su plata. Las universidades, a pesar que dicen que son que son instituciones sin fines de lucro, todas las universidades son lucrativas, o sea, eso ya está descontado, ¿no? Por eso es que han aparecido tantas universidades nuevas últimamente. Le doy un ejemplo. Esta ley está aplicándose en los colegios, ¿no? Desde hace algunos años. Los colegios nacionales. Nacionales y los colegios privados también. Y hasta ahora no sabemos nosotros de un solo colegio que haya quebrado. Pero ¿cuál Que haya cerrado, Claro. pero que haya cerrado por problemas económicos, porque alguien haya dejado de pagar. Nosotros nos fundamentamos en lo siguiente: el poblador peruano tiene una política, tiene una costumbre, tiene una norma de pagar sus deudas. Eso es la norma. Pero por excepción, ¿no? Estamos hablando de excepciones, no estamos hablando de generalidades. Por excepción, un reducido porcentaje de estudiantes no puede pagar sus deudas, no puede pagar sus compromisos. Por eso, a eso quería llegar. Entonces, la universidad o el colegio no se perjudica, porque supongamos que tengamos 40 alumnos en un aula de clases. Si van a faltar 2, 3 o 5 alumnos, la universidad tiene que igual pagar al profesor, igual pagar a la administración de la universidad, igual tiene que pagar los gastos de luz, de agua y todo lo demás. O sea, Entonces, estén los 5 universitarios o no estén los 5 universitarios, tiene que pagar, porque tiene 35 universitarios que sí van a asistir a clases. Y esos 35 universitarios van a decir, oye, yo estoy subsidiándote la carrera profesional. Claro. Es decir, tú no puedes pagar y yo voy a tener que tener mi obligación de pagar y tú vas a ser profesional dentro de poco, ¿no? Con mi, o sea, ¿cuál sería la contraparte? No, es que, perdone, sí. déjame argumentarle, porque si no, Bien. no esclarecemos el tema ante la opinión pública. Si alguien, la universidad, crea un fondo de los propios recursos de la universidad, claro, correcto, pero si el salón, vamos a decir, de 40 alumnos, va a tener que, de alguna manera, cumplir con pagar las pensiones para que esos 5 o 3 o 2 que no pagan puedan seguir estudiando, es obvio que hay un subsidio indirecto de parte de los otros estudiantes. Digamos que usted denomine solidaridad, ¿no es cierto? Cualquier otro, pero ¿de dónde saldría el dinero justamente para solventar? Porque una carrera del Estado tiene un costo muy alto. Del Estado. Del Estado sale. La Constitución permite y obliga al Estado a cubrir esos costos. Eso no lo habíamos dicho. Pero ¿cómo lo hace? Sí. Lo hace exonerando de impuestos a las universidades. Pero ellos no pagan Y impuestos. ya está exonerado. Por eso está exonerado. Es por eso que está exonerado. al impuesto, por eso. Ese impuesto que está exonerado, la Constitución Cubre a dice, esos 5 que dice faltan. que cubre precisamente esas eventualidades. Pero ¿piensan así las universidades o los colegios? No existe, les vuelvo a repetir, una sola universidad que tenga problemas económicos. Yo le voy a contar un caso específico de hace un par de años en un colegio de una de mis hijas. La madre de un niño quedó viuda, el papá falleció. Ujú. Y el colegio, según dice, ¿no? Cuando muere el papá y no puede costear el gasto del niño, simplemente el niño termina de estudiar y no paga nada, porque es colegio particular. Al chico a los 2 años lo sacaron. Empezaron a sacarle una serie de cosas, finalmente orquestaron, digamos, malas notas, qué sé yo, y lo sacaron del colegio. Pero ya habían venido anunciándole a la señora que debía pagar. Cuando la ley decía, ¿no?, que si fallece el papá, el niño tiene todo el derecho a terminar de estudiar sin tener que pagar. Ujú. Entonces, ¿dónde estuvo el Estado ahí que no protegió a este niño? Bueno, primero que la familia, la señora madre de familia tendría que haber acudido a ya sea a Indecopi o a Poder Judicial para hacer prevalecer su derecho. Eso no saben por los padres ¿no? de familia. Pero es que tienen que saberlo.
sea, tiene el padre de familia que ¿Cuándo se aprobó esta norma, enterarse congresista? fundamentalmente de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Creo que todos como ciudadanos tenemos que saberlo. Congresista, Pero ¿cuándo se aprobó esta norma? esta norma se aprobó aproximadamente hace 2 semanas. ¿Y ha tenido la difusión que le estamos dando ahora, difusión pública? Sí, hemos tenido una página completa en contra por la CONFIEP. La CONFIEP publicó en el Diario Comercio y en otros Por periódicos. eso, ya hay una oposición. Y hay una posición bastante Claro. bastante Le digo, firme. ¿sabe por qué, congresista? Y Yo es- de alguna manera, a lo largo de mi vida profesional me vinculó mucho a universidades, Ujú. ¿no? Y hay muchas universidades privadas que obviamente hacen negocio con el tema de la educación, cosa que yo repruebo. No me parece que la educación tiene que ser un negocio, sino que tiene que ser un servicio, sea privado o público. Pero el nivel de morosidad en algunas universidades, que yo puedo citar, pero como no estoy autorizado no los puedo citar, el nivel de morosidad de algunas universidades es muy alto, de las privadas, ¿eh? Muy alto. Hay porcentajes que uno dice, oye, ¿y cómo haces para sostenerte, no es cierto? Si los estudiantes no pagan. Entonces hay estudiantes que dejan de pagar 2 meses, el ciclo completo no lo pagan. Entonces, y la universidad tiene obligaciones con los docentes, usted acaba de mencionar, obligaciones de mantener infraestructura, mantener servicios y todo lo demás. ¿Cómo se hace eso? Porque yo sé de porcentajes muy altos en morosidad. O sea, gente que no puede pagar su universidad. ¿Cuánto es alto? No sé, no le puede, o sea, bueno. 5, que le 6%. mencione que hay universidades que registran hasta un 20% de morosidad, muy alta, 20% de morosidad es muy alta, en cualquier término, sea con un banco. Es sea, altísima, claro, altísima. es altísima. Es ¿Por muy qué? alta. Porque hay problemas regionales, por ejemplo, donde no tienen el poder adquisitivo todos, Claro. y las pensiones se han incrementado. Hay universidades que cobran entre 1.000 soles y 1.500, otras que cobran 400, 500, ¿no es cierto? Sí, sí, por, claro. por mes. Ujú. Y el ciclo normalmente son 5 meses. Y esas personas a veces no tienen capacidad de pago. Y entonces casi andan firmando, les cuento, compromisos de pago, ¿no? Claro. Y esos compromisos a veces ya pues no se pueden ejecutar, porque si no los ejecuta usted en un periodo determinado, se tienen que quebrar, usted lo sabe, ¿no es cierto? Si hay un compromiso de Claro. deuda y no se cumplen, los tienen que quebrar. Pero acá la ley también protege a las universidades. ¿En qué ¿De sentido? qué forma? Ujú. El estudiante, para inscribirse en el ciclo subsiguiente, debe pagar su deuda, debe honrar con su compromiso de pago. Entonces acá hay otro No, problema. Entonces se quedaría, si no puede honrar, se queda sin estudiar. Pues usted dice que esta ley garantiza que el estudiante continúe estudiando. Pero también tenemos que precautelar los intereses de la universidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros ¿No hay una decimos, ambigüedad ahí? no hay una ambigüedad. Lo que pasa es que, supongamos que un estudiante va a estudiar un ciclo determinado. Ujú. En el tercer mes tiene problemas económicos. Claro. Ya pagó su matrícula, pagó el primer mes y pagó el segundo mes. Si lo retiran de la universidad, ¿qué es lo que pasaría? Pierde la matrícula, pierde el primer mes, Bueno, pierde el segundo mes. normalmente y se trunca la carrera. Y pierde además el Ya. tiempo de estudios, ¿no? ¿Quién pierde aquí? Pierden todos. Ahora, Pierde, ¿por qué? perdón un segundo. Sí. Pierde la familia, pierde el estudiante y pierde la universidad. Porque la universidad, cuando retira al estudiante, no es que va a obtener dinero, no va a obtener dinero, de ninguna forma lo obtiene. En cambio, con esta ley, lo que se está tratando de hacer es que el estudiante no pierda el primer ni el segundo mes los pagos realizados, sino que le permitan continuar, que termine su ciclo, el ciclo, no la carrera, estamos hablando del ciclo, y que se agencie cierto dinero para No. inscribirse en el siguiente ciclo y pague la deuda que tiene Congresista. con la universidad. Entonces, la universidad no va a verse perjudicada y Congresista. además va a fidelizar a un estudiante. Congresista, ¿no le parece más, digamos dentro del contexto socioeconómico que vivimos en el Perú, que evidentemente hay una mejora sustancial muy importante, todo eso lo reconocemos? Sin embargo, hablando de prioridades, ¿no? Ujú. Yo preferiría priorizar la educación primaria y secundaria, en esos términos que usted dice, aceptados perfectamente, que ampliarlo a la universitaria, porque en la universitaria pueden pues optar finalmente, si no pueden una carrera universitaria, pues una carrera técnica, qué sé yo, pero la educación básica de todo ciudadano es primaria y secundaria, ¿no es cierto? Inicial, primaria y secundaria, que es lo que nosotros entendemos que es lo principal. En Claro. esa parte, ¿por qué no se hace mayor énfasis para el apoyo económico financiero? No, la ley alcanza a las instituciones de educación técnica y educación superior y educación de posgrado.
¿no? Por O sea, eso digo, pero acá- ¿por qué no acá priorizar primero a en este caso, la de los colegios? Porque No, 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 la otra, no, la otra perdón. uno ya casi, digamos, uno puede defenderse, porque a la edad de 18 años uno puede salir a trabajar, Por eso. ¿no es cierto? Subsidiar su propio trabajo, Claro. perdón, su trabajo, sus estudios. Sí, sí. En cambio, un niño, hasta un adolescente que está hasta quinta secundaria, depende de usted, depende de los padres, ¿no es cierto? Ujú. Y cuando el padre no puede, ese niño puede eventualmente truncar su formación primaria y secundaria, que es lo básico. Claro. Y yo digo, yo cuando terminé el colegio, mis padres me dieron hasta que terminé el colegio. Después, yo bailé solo con mi pañuelo, ¿se da cuenta? Claro. Tuve que salir a trabajar, ¿no es cierto? A buscar mi chambita para poder pagar mis estudios superiores. Eso. Claro, bueno, en los colegios ya hay la ley. Bueno, Los colegios están protegidos, los estudiantes están protegidos, los estudiantes con los escolares, los estudiantes de secundaria están protegidos con respecto a una ley anterior. Y lo que estábamos nosotros es completando, estábamos viendo en completar precisamente la educación total. Porque un estudiante, ahora sabemos nosotros, un estudiante que termine solamente de secundaria, no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso al empleo. ¿No? Es muy difícil, por lo general se requiere una educación técnica, una educación universitaria y a veces inclusive hasta un posgrado. bueno, pero ahora Si el no, gobierno, si el gobierno no, al que si- usted si- pertenece si no, está justamente alentando la beca 18, está alentando otros programas para Eh, ayudar a los eh, jóvenes eh, a incorporarse a la actividad económicamente. y eso está bien, No, me, claro. me parece excelente, pero la beca 18 tendría que ser a todos. Bueno, están empezando con 5.000, ya es bastante, ¿no? Es bastante, claro, es bastante, pero tendríamos que tener 50.000, como lo han hecho otros países, ¿no? El presidente ha dicho, vamos a empezar con 5. No, por eso digo, para ampliar la, no la sé. ley está bien, y está bien además que se amplíe, Mm. está bien además que tengamos 50.000, pero yo quiero decirles lo siguiente, el Estado debe garantizar el acceso a la educación a todos los que quieran educarse, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel universitario o ya sea a nivel de posgrado universitario, ¿no? Ese es un derecho fundamental de todo ciudadano peruano y eso tenemos que respetarlo. Y eso está sobre cualquier tipo de negocio. Ahora hay algunas, Eso debe estar sobre cualquier tipo de interés Ahora hay que pecuniario. contarle a nuestros amigos oyentes que hay algunas universidades, yo he formado parte, digamos, de universidades que ya ahora están consolidadas, dos muy conocidas, ¿no? Hace muchos años, incluso en la parte promocional de la universidad, cuando la universidad, por ejemplo, la primera, no voy a mencionar su nombre, se atendía a los alumnos en pequeñas cuartitos, ¿no? Y esto yo ahora es un mundo de enormes edificios e infraestructura. Ahora, yo lo que le quería decir es que hay universidades privadas, congresista, que tienen créditos. ¿No es mejor el sistema de créditos? Es decir, por ejemplo, no créditos académicos, sino el crédito económico. Sí, O sea, sí. yo voy y digo, ¿sabe qué? Quiero estudiar tal carrera. Me he matriculado, estudié, ¿no? Pero ahora tengo dificultades. Me pueden dar un crédito, entonces la universidad avala el crédito vía banco, Ujú. ¿no? Con un aval de un X, y ese estudiante puede continuar con el compromiso de pagar su crédito. Claro. En cambio, acá no hay un crédito, acá hay una obligatoriedad de la universidad a subsidiar a ese estudiante, ¿o no? La universidad no subsidia al estudiante, el Estado subsidia a la universidad. O sea, hay que ver eso. Porque si yo quisiera tener un negocio cualquiera, fabricar autos o lo que sea, ¿no? Ahí no voy a recibir ningún subsidio, ¿no? Pero en este caso sí, la universidad y la Constitución obliga, ¿no?, al Estado a subsidiar a la universidad, ¿Qué dice? a subsidiar a la educación privada. ¿Y qué ha dicho esto la Asamblea Nacional de Rectores? ¿Han comentado este tema? Están en contra. Están en contra. Algunos están en contra y otros a favor. Usted va ¿no? a defender hasta la última consecuencia. Ahora tenemos una conferencia de prensa en el Congreso. Estamos asistiendo Usted es de a la la iniciativa, conferencia. ¿no es cierto? Yo soy la iniciativa y el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora. congresista Daniel Mora, él va a participar en la ¿Está de conferencia de acuerdo prensa. Daniel Mora con esto? Él está totalmente de acuerdo. Como Muy les digo, hasta cuatro congresistas que son propietarios de universidades han votado a favor de la ley. Por ejemplo, Acuña. Acuña, ¿Quién más? Elías También, sí, tiene Solís universidad. Elías. Rodríguez, perdón, José Elías, José Elías, José sí. ¿no? Él es de Juan Bautista, ¿no? Perdón, Sí. De la de San Juan Bautista. San Juan Bautista, tenemos al congresista Luna,
que también tiene que también tiene su centros universidad. académicos y cosas. Sí, es que ellos, y con ellos consensuamos la universidad. Con ellos, Probablemente son lo que tienen más negocio por lo que ganan más. con ellos hemos conversado sobre la universidad y la cosa ha funcionado. O sea, ellos dijeron, sí, claro, no vamos a sentir. Pero no vamos a sentir. ¿usted se va a jugar la vida con este tema o no? Claro que sí, vamos a verlo.